Ya estamos llegando a la parte final de esta jornada y como no podía ser de otra manera, vamos a sacar a nuestro Cristiano Ronaldo, nuestra estrella invitada, Silvia Oceransky, que es consultora estratégica en bienestar, prevención y cambio cultural y que fue profesora mía durante mis etapas iniciales en este tema de la prevención. Aunque parezca mentira, ¿eh? Nada, Silvia, pues cuando quieras te dejo. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, buenos días, ¿cómo estáis? Ya tendréis ganas de tomar el café. Nos han puesto ahí en un momento más complicado, que es justamente al final y teniendo que aquí a acumular un poco de tiempo, ¿no? para intentar salir a la hora. Lo primero, agradecer a Carlos que me invitara aquí, me hace muchísima ilusión. Yo estoy en la Gesta, ¿no? A pesar de mi apellido, yo soy de aquí, ¿vale? Estoy en la Gesta y llevo más de 25 años trabajando en temas diferentes de salud, seguridad y salud, haciendo formaciones, y llevo unos años haciendo ya una consultoría más especializada en temas sobre todo de liderazgo y cultura preventiva en las compañías. Entonces, lo que yo vengo a hablar hoy aquí no es mucho más etéreo, ¿no? Digamos que todas estas cuestiones tan técnicas quizás complementa esa parte del factor humano, ¿no? Porque vengo a hablar del liderazgo, ¿no? De que es una palabra en realidad muy utilizada, ¿no? Y que muchas veces no tenemos muy claro qué quiere decir, pero voy a intentar hablar un poco de qué es esto del liderazgo preventivo y cómo esto es la clave, ¿no? También para conseguir empresas libres de daños, no solamente de daños físicos, de todo, cualquier tipo de daños, porque es un trabajo, al final es un trabajo colectivo y por eso estáis todos hoy aquí, ¿no? Voy a empezar haciendo una pregunta, ¿no? Ya sabéis que los que estamos así de speechers siempre empezamos haciendo preguntas para pasaros el trabajo a vosotros, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia pensáis que hay entre un avión y la mayonesa? Venga, una diferencia. La mayonesa no vuela, perfecto. ¿Qué más? Un avión no se come, ¿no? Vale. Hay muchas más diferencias, pero hoy vengo sobre todo a hablaros de una diferencia de dos conceptos que tiene que ver con el entorno en el que nos movemos, que es la diferencia entre complicado y complejo. ¿Vale? Un avión es complicado, la mayonesa es compleja. ¿Y las personas que somos, complicadas o complejas? Las dos cosas. Más complejas y complicadas, ya veremos por qué. ¿Y las empresas que son, complicadas o complejas? Ahí ya tenemos más dudas. Las empresas son como las personas, al final es un ecosistema vivo formado en vez de por células, por personas. Si las personas somos complejas, las empresas son complejas, el entorno es complejo. ¿Qué quiero decir con complejo, complicado? ¿Cuántos ingenieros hay aquí? Ingenieras, unos cuantos seguramente, ¿no? Vale, yo no soy ingeniera. Pero si a mí alguien me entrena adecuadamente y me da un libro de instrucciones bien desarrollado, ¿no? Como los niños con los legos, yo igual soy capaz de montar un avión. Será cosa de entrenamiento, ¿no? De tener los procedimientos adecuados, las herramientas adecuadas, los materiales adecuados. Y seguramente, si yo te paso ese mismo manual a ti, tú acabas montando el mismo avión. Malo si te sobra una pieza, ¿no? Cuando se ha acabado, muy malo. Pero si sigue el mismo procedimiento, seremos capaces de montar el mismo avión. Y también probablemente desmontarlo, si tengo un procedimiento adecuado para desmontarlo. Pero ¿qué pasa con la mayonesa? Que si yo hago la mayonesa con unos ingredientes y tú haces la mayonesa con los mismos ingredientes, ¿sale la misma mayonesa? No. Que si yo además en un avión le he puesto un motor de más, yo le puedo desmontar el motor. Pero si a la mayonesa le pongo un poco más de aceite, ¿cómo la desmonto? No la puedo desmontar. Está todo relacionado. Cualquier cosa que yo eche en la mayonesa influye en el resultado final. Le echo más sal, ha quedado salada, tengo que echarle más aceite, o le tengo que echar más huevo, o lo que quiera echarle. Pero al final el resultado cambia. ¿Por qué? Porque de repente tengo el doble de mayonesa. Ya no tengo la mayonesa inicial. Entonces, las empresas y las personas somos complejas. Ojalá viniéramos con libro de instrucciones, ¿verdad? Se evitarían muchos conflictos, ¿no? Y en los que seáis padres o madres, mucho más. Pero las personas somos complejas, las empresas son complejas y el entorno es complejo, ¿no? Vosotros vivís en un sector en el que ahora mismo, bueno, pues digamos que nos estamos encontrando como haciendo equilibrios todo el rato, ¿no? Porque el entorno cambia, ha cambiado mucho, ya había cambiado antes de la pandemia, era muchísimo más incierto, los consumidores ya no responden como respondían hace, no 25 años, que por supuesto, hace 3, ¿no?
va cambiando cada vez más. Antes de la pandemia se hablaba siempre de los entornos estos VUCA, ¿no? Los volátiles, que eran inciertos, que eran complejos, ¿no? Ahí va la complejidad, muy ambiguos, difíciles de entender. Ahora ya se está hablando de entornos BANI, ¿no? Que tienen casi que ver con los gases, ¿no? Con el radón. O sea, son quebradizos, son muy volátiles, no se sabe muy bien qué pasa con ellos, no se identifican, no se ven en muchas ocasiones venir los cambios, ¿no? Y eso genera una ansiedad a las personas y a las organizaciones que igual hace 5 o 10 años no tenían los niveles actuales. No es comprensible, ya no te digo nada conforme va habiendo la brecha generacional, ¿no? Que nos va costando cada vez comprender más, ¿no? Aunque siempre las brechas generacionales han existido, y además no es lineal, no sabemos hacia dónde ir. Entonces estamos ahí como parados en el abismo en muchas ocasiones. ¿Y esto qué tendrá que ver con la seguridad? Pues muchísimo. ¿Por qué? Porque al final nosotros nos movemos en un entorno en el que determinados riesgos los podemos tener más o menos claros, pero aparecen nuevos, ¿no? Aparecen nuevas cosas. Vosotros estáis en una actividad en la que en muchas ocasiones las condiciones cambian y las personas cambian y lo que buscan las personas cambian y lo que buscan es cada vez más complejo y más difícil de entender. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder responder eso? Necesitamos tener más capacidad de adaptación. Al final lo que tenemos que hacer es adaptarnos y para que nosotros nos podamos adaptar tenemos que desestructurar cosas, ¿no? Que ya tenemos muy estructuradas. Y eso mismo nos pasa en las organizaciones. Las organizaciones cada vez tienen más necesidad de capacidad de adaptación y si no, te quedas parado. Y si te quedas parado, te llevan por delante, porque además el ritmo es cada vez más frenético, ¿no? Entonces, dentro de esas organizaciones, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos gente, personas que guíen la organización, que tengan capacidad de influencia, pero que también sean adaptables, que se conviertan un poco en estos camaleones, ¿no? Que van adaptándose al entorno. ¿Qué pasa? Que eso necesita una estructura de gestión muy adaptable. Y en esa adaptación es donde entra nosotros, como cada uno de vosotros, aquí hay gente que dirige, ¿no? Diferentes áreas, diferentes empresas, como nosotros creamos estructuras adaptables para poder responder a cualquier modificación del entorno, incluidas todas aquellas modificaciones que tienen que ver con la seguridad, con el trabajo en equipo y con todo lo que supone el desarrollo de las personas. Hemos pasado de un entorno de competencia, incluso intrínseco a las empresas y entre las empresas, a colaboración. Cada vez hay más empresas del sector que colaboran juntas. ¿Por qué? Porque ayuda a entender el sector, ayuda a entender las prácticas. Lo mismo internamente, ¿no? Ya hay muchas empresas que ya no tienen departamentos, tienen procesos. ¿Por qué? Porque al final ya esos hilos, ¿no? Que teníamos antes de que las cosas parecía que pertenecían a unas personas determinadas, ya está claro que con el tipo de mundo volátil que tenemos no funciona, necesitamos ir por procesos. Por tanto, de la competencia hemos pasado a la colaboración, de la estandarización, teníamos cosas absolutamente estándar, a buscar diversidad y además cada vez más, novedades. ¿Por qué? Porque las generaciones que vienen detrás vienen empujando mucho y se aburren además. Con lo cual necesitamos cada vez más diversidad y internamente también, porque necesitamos entender lo que quieren las personas, cada vez son más diversas. Si yo no tengo personas que se puedan colocar en su cabeza, es muy difícil que yo acierte al ritmo que me está pidiendo el mundo la adaptación. Además, antes hacíamos cosas que eran escalables. ¿Para qué? Para bajar costes, ¿no? Y poder. Pero ahora resulta que no, que lo importante no es la escalabilidad, porque lo que yo estoy produciendo hoy, igual dentro de un año ya no lo tengo que producir, porque tengo que producir otra cosa, o modificar la forma en la que lo produzco, o las personas que las producen, o el tipo de tecnología, ¿no? Ahora que estamos con todo el tema de la inteligencia artificial, no tenemos ni idea todavía eso cómo nos va a afectar en los procesos, pero nos va a afectar rapidísimo y nos va a afectar seguro. Por tanto, tenemos que crear estructuras flexibles que nos permitan ir adaptándonos a ese entorno que se va complicando para todos. Hemos pasado de entornos sociales y empresariales muy jerárquicos a trabajar en equipo, a trabajar en comunidad. Y en esas comunidades hay variabilidad, tanto de personas como del entorno, como también de las necesidades. Y hemos pasado también de estructuras, justamente por estas jerarquías de mucha dirección, a estructuras de co-creación. ¿Por qué? Porque ya no te sirve tener 20 años de experiencia para poder resolver un problema. Para algunos sí, todavía te sirven, ¿vale? Pero realmente, igual de repente, el problema lo resuelve una persona de 20 años. ¿Por qué? Porque su estructura mental, ¿no? Su manera de pensar, su conocimiento es absolutamente distinto al que requería,
¿no? Hace unos años un problema de esas características. Por tanto, la co-creación cada vez es más importante y para eso, para yo poder co-crear y poder intentar acertar en lo que necesito también esa diversidad, necesito esa colaboración, esa flexibilidad, ¿no? Con lo cual, al final, yo lo que tengo que hacer es, más que fijarme en las tareas, fijarme en las personas, ¿no? Antes decíais, cuando hacíais la presentación, lo más importante son las personas, claro. Temas de retención de talento, que es un tema que cada vez preocupa más a las compañías, pero muchas otras cosas, ¿no? Y, por supuesto, la salud de las personas. Entonces, esto que es un concepto general, ese de liderazgo adaptativo, tiene que ver con todo, pero también se lleva a la seguridad. Porque ¿qué es al final la seguridad? La seguridad es como tú gestionas una serie de conocimientos para poder tomar decisiones, a veces de manera consciente y a veces de manera muy inconsciente, ¿vale? Tanto a nivel individual, yo me cae una cosa y pongo la mano para cogerla y no me da cuenta de que es un cuchillo, ¿no? Y eso es un acto inconsciente, yo no tomo decisiones, o como empresa. ¿Por qué? Porque reacciono como yo, ¿no? Estoy acostumbrada o como creo que me esperan que reaccione, tanto interna como externamente, ¿vale? Por tanto, ese control que antes teníamos de los procesos y de las situaciones, ya hay muy poco. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear no tanto entornos de control, sino entornos de confianza. ¿De confianza para qué? Para aprender. ¿Para aprender de qué? De los errores. Errores vamos a seguir cometiendo. ¿Alguien aquí que no cometa errores? ¿Alguien que no sea humano? ¿No? Vamos a seguir cometiendo, y las organizaciones también. Lo que tenemos que tener son buenas herramientas que nos permitan aprender de los errores, sin necesidad de meternos en una experiencia inmersiva, ¿no? Sino que en el día a día aprendamos de estos errores. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque todo esto afecta a la cultura empresarial. La cultura empresarial al final se define como todo ese conjunto de creencias y presunciones que tenemos todos y que nos hace actuar de manera consciente o inconsciente. ¿Y esto qué tiene que ver con la seguridad? Todo, todo. Si yo soy un trabajador que lo que yo percibo a nivel muy inconsciente muchas veces es que mi empresa dice que esto de la seguridad es muy importante, pero mi jefe solamente me pregunta por cuándo acabo el trabajo, ¿no? De una manera muy inconsciente, yo me acabo creyendo la creencia de que lo que aquí lo que importa es que yo sea rápido, ¿no? Lo de seguridad está bien, yo voy a los cursos, hago todas esas cosas, pero lo que importa es que sea rápido. Y eso, aprendizaje que es experiencial, ¿no? Porque un día viene mi jefe, porque hay una avería y se ha caído no sé qué, y vienen, oye, ¿cuándo acabas? Venga, venga, venga. Pues puede llevarme a que un día cometa un error si no tengo muy metida la seguridad, me salte un paso para demostrar que soy rápido. Porque al final es lo que el entorno, de alguna manera, yo pienso que me está pidiendo. Entonces, cuando hemos pasado de trabajar en empresas en las que era todo producción, 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 y ahora queremos meter la seguridad no por encima ni por debajo, sino en el proceso, lo que hacen las personas que preguntan y lo que hacen las personas que organizan determina la creencia real. Yo puedo mandar el mensaje y el director general, el CEO, mi jefe, una vez al mes decirme: la seguridad es muy importante y es una prioridad y no queremos que hagas nada que no sea, que sea inseguro. Que si después en el día a día, en esos actos a veces inconscientes, ¿no? Oye, es que no tengo muy claro ese trabajo. Venga, ¿no? Con poner una mala cara, ¿no? Y el trabajador decir: uy, espera, voy a hacerlo. Aún me ha puesto mala cara, está muy ocupado, no le pregunto. Todas esas cosas del día a día pueden ir cambiando y que no lleve realmente a una adaptación de la creencia de que la seguridad es absolutamente necesaria. Por tanto, lo que hacemos las personas que organizamos, que decimos, que nos acercamos, en lo que hacemos de manera consciente e inconsciente determinan esas creencias. Y en el caso de la seguridad, además, me gusta mucho esta definición porque es así como muy gastronómica, y como soy asturiana, pues la gastronomía me interesa, ¿no? Y dice que la cultura de seguridad es como el caldo del estofado. La carne y las verduras son los elementos básicos, las normas, ¿no? Los procedimientos, lo que tenemos, el equipamiento, pero si el caldo está rancio, se perderá el programa preventivo. ¿Y cuál es ese caldo? Pues ese caldo es el liderazgo, la visibilidad del compromiso de dirección, esa lluvia fina, ¿no?, que hace que todos los días la seguridad sea parte de mi gestión como responsable de un grupo de personas y, por tanto, también de su seguridad. La confianza, ¿no? La confianza en que yo tengo de que esto realmente es importante y que si levanto la mano y pregunto, alguien me va a responder e incluso me va a decir: oye, pues muy bien que hayas parado, aunque te hayas pasado de frenada,
porque es mejor que pares y preguntes a no vaya a ser que te equivoques. Si yo, en vez de hacer eso, cuando digo, oye, ha pasado esto, me cortan la cabeza porque he preguntado, por la segunda ya no pregunto. La confianza de que esto realmente es importante y que yo soy partícipe de esto, que yo tengo que aportar cosas en esto, ¿no? El apoyo de unos y otros, la integridad, la coherencia, ¿no? El otro día estaba en una empresa, no voy a decir en cuál, en la que me puse a hacer una serie de reuniones con los trabajadores, ¿no? Porque a veces entre lo que la dirección piensa que está haciendo y lo que impacta en el trabajador no siempre hay correlación, ¿no? Y cuando le preguntas a los trabajadores, estás hablando de una cosa y de repente varios trabajadores dicen, no, si es que el otro día vino X de la dirección con unos clientes y entraron sin los equipos de protección. Claro, un día, ¿eh? Pero claro, wow, ¿no? O sea, y la respuesta cuando le dicen algo no es, oye, tienes razón, me equivoqué, que te puedes equivocar, ¿vale? Sino es, vas y total son 10 minutos, ¿no? Claro, ese trabajador que le respondes, vas y total son 10 minutos, aparte de que lo supo obviamente toda la empresa en el minuto 2, dice, claro, pero yo tengo que estar 8 o 10 o las horas que sean con esto. Me dices que por 10 minutos no te los pones. Yo cómo confío en que realmente esto es importante. Entonces son cosas que en muchas ocasiones son de detalle, porque al final nosotros cuando trabajamos cultura preventiva, cuando trabajamos este tipo de cosas, lo que queremos buscar en realidad es esto. ¿Esto se ve? Sí. Es esta parte de aquí, ¿no? Que los trabajadores estén comprometidos, ¿no? Que realmente se sientan implicados, que se sientan corresponsables, que cooperen, que no acepten riesgos, que respeten las normas, que tengan conciencia del riesgo, que aprendamos entre todos, que hablemos de seguridad, que aprendamos de los errores que se van a cometer y más ahora con este entorno que tenemos tan turbulento, ¿vale? Y confianza en que la prevención existe. Esto no es mío, ¿eh? También para nombrar las fuentes, son las dimensiones de cultura preventiva de la metodología de medida de cultura preventiva. Pero ¿qué pasa? Que es muy difícil que consiga el compromiso del colectivo de los trabajadores si no tengo claro el compromiso de la dirección. Tú quieres que yo colabore, tú quieres que yo me comprometa. ¿Y dónde está tu compromiso? Porque, ojo, en muchas ocasiones nuestro compromiso nosotros lo tenemos claro, pero ¿cuánto es de visible? ¿Y en qué se ve? Pues se ve en el equilibrio entre producción y seguridad. ¿Qué pasa cuando pasan cosas? Yo tengo un proceso que normalmente hay 4 personas y una se ha puesto enferma. ¿Qué hago? ¿Les hago la misma carga de trabajo a 3 que a 4? ¿No? Y eso hace pues, que vayan más rápido o que una persona que acaba de entrar nueva, ¿cuánto tiempo le dedico a que esa persona coja la experiencia adecuada? O le doy el curso de prevención cuando ya lleva 3 meses, ¿no? Todas esas cosas van diciendo cosas a los trabajadores en el día a día, gota a gota, sobre la realidad de si esperan de ellos realmente un comportamiento seguro o un comportamiento rápido o un comportamiento productivo exclusivamente, ¿vale? Y todo eso se ve en el día a día. ¿Cómo gestiono los riesgos? Cuando alguien me dice, ¿no? Hay un riesgo, ¿cómo lo gestiono? Si simplemente me dedico a dar instrucciones o realmente intento mejorar las condiciones. Es un quid pro quo, ¿no? Esta parte de yo quiero tu compromiso, yo te doy mi compromiso. ¿Cómo se da la información a los trabajadores? En muchas ocasiones, muchas empresas estáis haciendo un montón de cosas y cuando le preguntas al trabajador, no sabe lo que estáis haciendo. Entonces, ¿con qué me quedo? Con lo que a mí no me han hecho, a mí personalmente, porque no sé lo que está haciendo el conjunto. Y todo esto es parte de la mayonesa. Si yo no le meto un poco de sal, pues me queda sosa. Y si me queda sosa, esto no funciona. Porque si no hay un compromiso claro de la dirección, el compromiso del trabajador no va a funcionar. La implicación de la dirección, cómo diseñamos los trabajos, qué tipo de capacitación doy, cómo participan los trabajadores y la línea de mando en la toma de decisiones, porque al final son personas adultas que tienen muchas ideas y que pueden aportar, ¿no? Y por último, esta parte del trato justo, ¿no? de que cuando pasan cosas se llegan a las causas raíz y no nos quedamos en el comportamiento, ¿no? Que muchas veces es lo fácil. No ha cumplido la norma, ¿vale? Pero ¿por qué no la ha cumplido? No la ha cumplido porque no puede, no la ha cumplido porque su jefe no se la hace cumplir, no la ha cumplido porque nadie la cumple, no la ha cumplido porque ha tenido un exceso de confianza y ha cometido un error. ¿Por qué no la cumple? No vale solamente decir no ha cumplido la norma. Hay algo debajo, ¿no? Que si no llegamos a esa causa raíz, pues probablemente el árbol no dé el fruto que nosotros necesitamos. Entonces, es muy difícil conseguir lo que buscamos con un liderazgo efectivo en seguridad, ¿no? Un liderazgo efectivo de que la gente tenga un cumplimiento de las normas, se implique, se sienta corresponsable, aporte, hable de seguridad, de ideas, cuente incluso cuando ha cometido un error. Oye, yo no me di cuenta el otro día que iba hablando con el móvil y que cuando pasas por aquí, ya sé que debería estar mirando, pero no estaba mirando y cuando pasas por aquí no te ven.
Yo sí tengo la confianza como trabajador para decir esto, estoy ayudando muchísimo a la empresa, porque si no, ¿cuándo me entero? El día que se llevan a alguien por delante. Porque pretender que la gente esté absolutamente consciente de todo su entorno durante toda su jornada laboral es imposible porque no es humano, porque nuestro cerebro no funciona así, porque necesitamos reducir la tensión que nos genera el estar rodeados de peligros, porque si no, no podríamos. Pongámonos el ejemplo de conducir. ¿Conducís igual ahora que cuando sacasteis el carnet? Por los que estáis aquí, hay un porcentaje importante de gente aquí, hay un porcentaje de un 15%, que contestáis WhatsApps mientras conducís. A pesar de que todo el mundo entiende que contestar un WhatsApp es una barbaridad, ¿eh? Pero hay un porcentaje, no voy a decir quién es porque viendo la cara ya sé quién es, ¿vale? Y objetivamente es una barbaridad. ¿Por qué lo haces? Porque tienes un exceso de confianza, pero no la tienen los trabajadores, tenemos todos. Entonces, decirle a una persona, mira por dónde caminas, pues dile también que no escupan el suelo, ¿no? O sea, decir que es una obviedad. Se ha equivocado por otra razón. Por tanto, necesitamos generar espacios de confianza para poder tener este aprendizaje, ¿no? Antes hablaban de aprendizaje, un aprendizaje colectivo que nos permita mejorar la mayonesa. Porque yo pienso que al trabajador le encanta la mayonesa con mostaza. Y resulta que la mayonesa que le está llegando con mostaza está rancia. Y yo no me estoy dando cuenta de que en el proceso yo estoy perdiendo, ¿no?, credibilidad, o estoy perdiendo coherencia, o estoy perdiendo integridad. Entonces, para hacer un liderazgo efectivo en seguridad es necesario, no han salido unas cosas que tenían que salir, pero da igual. Es necesario que generemos un trabajo, una co-creación de la seguridad que solamente será posible en la medida en que demos confianza para generar ese espacio y creamos espacios, lo que yo llamo espacios de reflexión. Y eso depende de las personas que toman las decisiones, que son las que tienen que decidir cómo quieren gestionar la seguridad, sea a través del miedo, ¿no?, que es una manera de gestionarlo, ¿no? Es cortoplacista normalmente, porque eso lo hemos visto todos en la pandemia. En cuanto bajó el nivel de miedo, subía la tal, en cuanto subía, empezaba el miedo, bajaba, o sea, lo hemos visto en las diferentes olas de la pandemia, ¿no? Y es necesario además responder a lo que nos pide el entorno, ¿no?, a lo que nos pide la diversidad, creación de espacios colaborativos, hacer mucha comunicación, mucha escucha empática. En muchas ocasiones, los que trabajamos en estas cosas, a veces lo único que hacemos en las organizaciones es escuchar. Y cuando vas a un grupo de trabajadores y les escuchas, y de lo que escuchas, luego te sientas con alguien y dices, es que pasó esto. ¿Cómo que pasó esto? ¿Qué pasó esto? Si yo no aprendo de mis errores y no tengo un espejo que me esté diciendo lo que está llegando, lo que no está llegando al trabajador, cómo lo está viviendo, qué dificultades tiene, y pienso que simplemente por definir unas normas ya la gente va a cambiar el comportamiento, es que no estoy entendiendo que esto se trata de mayonesa y no de un avión, ¿vale? Un avión puedes hacer eso, pero no con la mayonesa. Hablar siempre de flexibilidad, aprendizaje, una revisión continua de las normas, una revisión continua de los estándares, una revisión continua de las necesidades. Porque lo que yo necesito hoy igual no es lo que necesito dentro de tres años, ni como trabajadora ni como persona. ¿Por qué? Porque evolucionan mis capacidades o involucionan, porque cambia el entorno, porque cambian mis compañeros. Entonces, se necesita crear espejos organizacionales que nos permitan identificar dónde nuestro liderazgo está teniendo efecto y dónde no, dónde hay esa visibilidad de ese compromiso. Entonces, para eso, y bien decía el ponente anterior, tenemos que crear espejos, ¿no?, aprendizajes, en este caso él hablaba de una cosa concreta, pero también de lo que hacemos como organización, de cuánto de coherentes somos, ¿no? Que yo cuando bajo a planta o cuando voy a la obra o cuando estoy haciendo un desmantelamiento, voy mirando los plazos o cada vez que hablo de algo voy metiendo, porque esto se trata de una lluvia fina. Eso lo vivimos, a mí la pandemia me ha arreglado mucho en los ejemplos, ¿no? Pero la pandemia, en un espacio muy corto de tiempo, cambió comportamientos que para nosotros nos parecían absolutamente esenciales. A ver, no sé cuántos sois asturianos, pero a mí me dicen un año antes de la pandemia que van a cerrar los bares en Asturias y que no vamos a cambiar en el Parlamento y no me lo creo. ¿Y cerrar los bares en Asturias? Bueno, en Asturias y en todas partes, ¿vale? Y la gente no estaba tan enfadada porque entendía lo que pasaba. Y dejamos de abrazarnos y dejamos de acercarnos y ahora ya vamos cogiendo otras cosas, ¿no? Pero se produjo y, y entre todos nos observábamos y entre todos, y eso no se produjo porque un día alguien dijo esto de la seguridad es muy importante y de la salud es muy importante y hay 3.500 muertos, que ya es un número, ¿eh? Se produjo a base de lluvia fina, todos los días.
¿no? Introducirlo en la vida, en todas las cosas cotidianas, ¿no? En ese aprendizaje emocional de Alfonso tiene un hijo que entonces no sé cuánto, y todo eso fue generando en nosotros una necesidad distinta que superaba otras necesidades que teníamos que parecía que culturalmente era imposible de cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué espejos organizacionales tengo para detectar esas incoherencias personales mías como líder de la organización? ¿Dónde estoy mandando? ¿No estoy mandando algo que realmente es absolutamente necesario si queremos crear un entorno seguro, libre de daños? Porque además, como el entorno está todo el rato cambiando, o tenemos espejos para observar si lo que estamos haciendo está teniendo efecto en ese momento, en esas circunstancias, con ese entorno, o lo que podemos estar haciendo es hacer cosas, ¿no?, que ahora ya en el entorno que estamos ya nos sirven para lo que realmente queremos, que es preservar la salud de las personas. Por tanto, ¿cómo aprendo de lo que me está pasando? Porque incoherencias tenemos todos y las organizaciones también, pero tengo que aprender de ellas. ¿Para qué? Para abrazar el error, lo que yo llamo, el concepto que llamo de abrazar el error, y crear una cultura justa, una cultura en la que cuando las personas cometen errores o cuando pasan cosas, se analizan todos los factores que tienen que ver con eso, no solamente a esa persona, ¿no?, sino todos esos factores culturales, de liderazgo, de supervisión, organizacionales, que están afectando y que están propiciando, que están favoreciendo ese error. E incluso aunque el error sea una violación de una norma, porque a veces las violaciones de la norma se pueden hacer de manera inconsciente, entonces el problema es otro, ¿no?, o de manera sustentada por el entorno, ¿no? Yo no me pongo los guantes, ¿por qué? Porque no se los pone nadie. Entonces, ¿de qué me sirve coger a esa persona y decirle, tú tienes la culpa del accidente porque no te has puesto los guantes? O recordarle que tiene que ponerse los EPIs. Si recordarlo, ¿para qué? Si ya lo sabe. Lo que le pasa es otra cosa, ¿no? O se ha equivocado, que puede ser, o no se ha enterado, o resulta que el entorno no es propicio para que tenga ese comportamiento. Yo cuando salí de la pandemia, y a vosotros seguro que os pasó, que cuando empezaron a dejarnos salir una hora, yo tengo alergia, soy alérgica al polen, pues me tuve que ir a casa a la media hora porque pensé que me rompían las piernas. Pero claro, yo estaba con mi ataque de alergia y es que la gente me miraba en la calle con una cara de odio. No quiero decir que llegue a eso, ¿eh? Eso es un poco extremo, gente con carteles colgando soy alérgico. Pero sí es verdad que ha sido la única manera en la que hemos conseguido cambiar el comportamiento, a raíz de sentirnos todos corresponsables. Si el que me da a mí las órdenes no es coherente, yo no me puedo sentir corresponsable. Y entonces el liderazgo es realmente la clave, un aprendizaje adecuado, una cultura que nos permita generar ese entorno de confianza y de adelantarnos a lo que pasa, en donde claramente lo que hacen las personas que ejercen ese liderazgo formal o informal, sobre todo el formal, es el vehículo para conseguir ese cambio. Y si no, lo que nos pasará un poco, pues será esto, ¿no?, que nos acogerá la ola, ¿eh? El cambio está aquí, ya está aquí, es el que hay, ¿vale? Y entonces, o lo cogemos, uy, mira, se ha desconfigurado todo, da igual. El cambio está aquí y si no sumamos, restamos, porque todo lo que hacéis, todo lo que hacéis los líderes visibles de la organización, todo, hasta como estornudo, genera y destruye cultura preventiva. O una cosa u otra, nunca es neutro. ¿Cómo voy? Lo que pregunto, lo que hablo, lo que observo, lo que reconozco, ¿no? Porque claro, lo que está mal, todos hablamos de ello mucho, pero ¿cuánto reconozco lo que está bien, ¿no? Todo lo que hacéis, todo o crea o destruye cultura preventiva. Entonces podemos quedarnos aquí parados a que nos pille la ola del próximo cambio, que va a ser olas que van y vienen todo el rato y no sabemos por dónde nos van a venir. Y también otra opción que tenemos es esconder la cabeza y negar que la realidad es así, no querer ver ese entorno complejo en el que estamos, pero bueno, si nos quedamos con la cabeza metida dentro de la tierra, estamos en una situación en la que nos pueden caer tortazos por todas partes. Muchas gracias.